Buenas tardes, ahora voy a responder las preguntas formuladas por el autor. ¿Cuál fue el trámite que siguió el caso Keiko Fujimori? El trámite que siguió el caso Keiko Fujimori fue la de solicitar un control de plazo y se imita la disposición de conclusión de la investigación preliminar por vencimiento de plazo. La posición de la defensa fue que el plazo ya había caducado. Como primer argumento, el plazo que establece la Fiscalía son de 60 días y prorroga 60 días más como una medida excepcional. Vencido el plazo, la Fiscalía nunca declara el caso complejo. Las diligencias que se necesitaban ya pasaron. Esto en virtud a las acciones urgentes e inaplazables que debería haber hecho la Fiscalía. Eh, Así como también pasaron 8 meses más y nunca se declaró complejo el caso. Según la defensa, los 36 meses de la investigación preparatoria no pueden extenderse las diligencias preliminares, porque dice la defensa que esto supone una interpretación extensiva, ya que está prohibida la analogía in malam parte. La defensa también da a entender implícitamente que la organización criminal del caso complejo. ¿Cuál fue la posición de la Fiscalía y cuáles eran sus argumentos? De que el Ministerio Público no había culminado la investigación preliminar porque el plazo de una organización criminal es de 36 meses y esta aún no había culminado. Uno de sus argumentos consiste en que dice que los jueces superiores de la Sala Penal de Apelaciones dicen que estamos ante un caso de criminalidad organizada. Así, también hace mención de que por ser una organización criminal, los 36 meses aún no han concluido. El fiscal asimismo se ampara en la ley 377, el cual serviría para determinar si este es un crimen organizado. Así también el fiscal se ampara en la casación 613-2015 Puno, que menciona que el fiscal, como director de la investigación, a través de una disposición fiscal, dará por concluida la investigación. Esta no puede ser concluida por el juez con el plazo legal. O sea, le da la prerrogativa de que el fiscal pueda concluir la investigación. Ante la pregunta 4, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué hubiera resuelto y por qué? ¿Cuáles son sus fundamentos? Hubiera declarado fundada la pretensión de comunicar al fiscal que dé por concluida la investigación preliminar. ¿Por qué? Porque el plazo de 60 días prorrogados por 60 días más ya habían caducado. Asimismo, el caso que en un inicio era simple nunca se declaró complejo. En base al principio de preclusión, la oportunidad de declarar complejo ya había vencido. Y esto porque, según la casación 134-2012 ANCASH, menciona que el artículo 144, inciso 1, los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley así lo permita. De ahí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público no corresponde al amparo de solicitudes de prórroga. Menos aún que tal circunstancia de conclusión de plazo recién se pretenda la calificación del caso como complejo, todo ello atendiendo al principio de preclusión procesal. A la pregunta 5, ¿qué es la tutela de derechos? ¿Cuál es su requisito de procedencia? ¿Y qué derechos protege? La tutela de derechos es una institución jurídica, un dispositivo eficaz, un instrumento idóneo para proteger, salvaguardar las garantías del imputado y poder equilibrar las posibles desigualdades entre el fiscal y el imputado, es decir, las partes. Su requisito de procedencia es de carácter residual, en tanto la tutela de derechos procederá siempre y cuando no exista otro mecanismo para proteger el derecho. Por ejemplo, el control de plazo razonable pide al fiscal que se respeten los derechos otros. A la pregunta 5, ¿cuáles son los derechos que reconoce la tutela de derechos? La tutela de derechos protege los derechos informativos del artículo 71, inciso 2. Esto es que los jueces, los fiscales y los policías hagan saber
de conocimiento inmediato al imputado los siguientes derechos: conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida; designar a persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata; ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor; abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en sus declaraciones; que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad. Finalmente, ser examinado por un médico legista o en su defecto, por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Asimismo, estos derechos no culminan ahí, sino que en el inciso 4 menciona que los demás derechos o los derechos constitucionales también son reconocidos por este artículo. Así, de esta manera, no solamente se agota este reconocimiento o esta protección en los derechos informativos del inciso 2, artículo 71, sino en el inciso 4, artículo 71. A la pregunta 6, ¿qué sostiene la defensa del expresidente PPK en la audiencia de tutela de derechos vista en clase? La defensa sostiene que la inmunidad parlamentaria del expresidente alcanzaba retroactivamente a hechos anteriores. Asimismo, añade que el TC aceptó el efecto retroactivo de la inmunidad con una apreciación o condición, siempre y cuando el hecho por el cual se invoca no haya habido caso penal abierto antes de asumir el cargo, es decir, que PPK antes de ser presidente fue ministro y premier, que no haya tenido un caso o un proceso penal abierto. Asimismo, solicita la defensa que el rechazo liminar sobre tutela de derechos sea revocado y que el señor juez supremo de investigación preparatoria emita una decisión de fondo respecto a si alcanza o no esta inmunidad parlamentaria. Como antecedente, en vía de tutela de derechos, la defensa pide que se fije la competencia de la investigación seguida contra PPK en atención a la inmunidad procesal que goza en su calidad de expresidente. Ante esto, el juez supremo dice que esta no es su competencia y por eso le rechaza liminarmente la tutela de derechos. Ante la última pregunta, si usted fuera juez de investigación preparatoria, ¿qué resolvería la tutela planteada por el expresidente? En este caso hubiera declarado fundado la pretensión, porque la defensa tiene derecho a que en vía de tutela se fije la competencia de la investigación en atención a la inmunidad parlamentaria. Esto debido a, como dice la defensa, se proteja los derechos del inciso 4 del artículo 71. Ahora, por ello hubiese aceptado la solicitud de revocación de rechazo liminar, puesto que la competencia era del juez supremo según el artículo 100 de la Constitución, y este debió pronunciarse sobre si afectaba o no a la inmunidad del expresidente. Cabe aclarar que el juez rechazó la tutela de derechos porque él creía que no era competente. La defensa menciona o argumenta que él sí efectivamente es competente, pues el artículo 100 de la Constitución menciona que a los altos funcionarios los tiene que investigar los jueces supremos. En atención a esto, el juez rechaza liminarmente la tutela de derechos. Ahora bien, posteriormente la defensa pide que se revoque el rechazo liminar y el juez supremo se pronuncie sobre si le pertenece o no la inmunidad parlamentaria del expresidente. Esto en conclusión. Gracias.